Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Iván Corona y están en el programa de Tlaxcala, la Conquistadora. Y quiero decirles que el día de hoy estoy un poquito enojado, no se los puedo negar, estoy enojado. Estaba yo preparando la información para preparar el programa de hoy y me di cuenta de que hay muchos aspectos de la historia de Puebla y de Tlaxcala que está completamente desconocida. Pero bueno, antes de pasar y de entrar de lleno en materia, quiero agradecer a Pato Cano, que está en controles, en cabina. Gracias, amigo. Nos va a estar ayudando a transmitir las imágenes que tengo preparadas para ustedes. Por otro lado, quiero que por favor, si lo van a ver después en YouTube, le pongan pausa tantito al video y se descarguen o busquen en Google los anales de Cuautitlán, la historia tolteca chichimeca, la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo. Y pues básicamente vamos a estar analizando algunos extractos de estos anales que son muy interesantes y que nos hablan de una Xcantlatoloyan, pero no la Xcantlatoloyan compuesta por Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco. Hablan de una Xcantlatoloyan o triple alianza entre Tlaxcala, Huexotzinco y Cholula. Entonces el programa de hoy va a estar muy interesante. Quédate hasta el final del video y si estás ya conectado por aquí en Facebook en vivo, pues venos dejando tus comentarios. Por ahí etiqueté al amigo de la página de Huexotzinco, a ver si se conecta, a ver si nos puedes decir por ahí si ya estás acá, porque pues obviamente creo que tú eres el indicado para que nos vayas corrigiendo si algo de lo que se dice aquí no es lo adecuado o no es lo correcto. Entonces, Pato, ¿podrías por favor pasarnos ya el primer PDF donde aparece el mapa de la cuenca del lago de Texcoco? Agradecerles que también ya llegamos a 1000 suscriptores en YouTube. Muchas gracias. Gracias por el apoyo y ya somos ya 500 seguidores de que lleguemos a 40,000 en Facebook. Gracias por el apoyo. Y bueno, les decía yo que estoy muy molesto con cómo se ha desarrollado la historia, de cómo se ha dado esta narrativa de la historia de México, donde cuando nos dicen cuáles son los pueblos prehispánicos que existían en Mesoamérica, bueno, regularmente nos pasan un mapa como el que vamos a estar viendo ahorita, que es el mapa o el de la zona de la cuenca del lago de Texcoco, donde pues aparecen obviamente Tenochtitlan, Tlacopan, Texcoco, Chalco, Xochimilco, entre otros tantos lugares. Pero digo, no es que no sean importantes, obvio que son muy importantes dentro de la historia, pero más allá de Huexotzinco, Cholula y Tlaxcala, ¿qué había más? ¿Qué otros pueblos existían de este lado de los dos volcanes o de la Sierra Nevada? ¿Pareciera que era una zona deshabitada o qué pasó? Bueno, la realidad es que allí existían una serie de pueblos como Cuauhtinchan, como Totimehuacán, como Tepeyacac, como Cuauhquecholan, y bueno, ya por el norte estaba Zacatlán, etc. Pero, ¿qué es lo que saben de la historia de estos lugares? ¿Conocen realmente cómo fue el proceso de colonización de las tribus chichimecas de esta zona, aparte de Tlaxcala y de Huexotzinco? Pues bueno, en esta ocasión yo quiero platicarles cuál fue la historia de lo que yo llamo la Xcantlatoloyan de Oriente, entre Tlaxcala, Huexotzinco y Cholula, y pues obviamente incluye la historia de estos pueblos. Vamos a irle bajando un poquito a la siguiente, por favor. A ver, vamos a ver si funciona. A ver, así. ¿Sí funciona, Pato? Es que hoy tenemos una nueva función en Tlaxcala, la Conquistadora. Y me aparece, si no me equivoco, la imagen de la Xcantlatoloyan. A ver por ahí quiénes ya se conectaron. Por ahí comenten quién ya está conectado. Si se conecta el amigo de Huexotzinco, por ahí que lo ponga en los comentarios, porfa, para saber que nos está escuchando. Pues bueno, vamos a iniciar nuestra historia de la Xcantlatoloyan entre Huexotzinco, Tlaxcala y Cholula. Y vamos a ver la caverna de Chicomostoc. ¿Podemos poner por favor la página número 3? Vamos a ver si sube. Bueno, les comentaba que tuvieran preparados algunos códices prehispánicos que tuvieran en su casa por ahí olvidados, si es que los tienen, y si no, pues descárguenselos en el canal en el grupo de Tlaxcala la Conquistadora, el grupo que está en Facebook.
Allí de repente voy subiendo bibliografías, etcétera, en PDFs. Y ahí ya tiene bastante tiempo que subí la historia tolteca chichimeca, que la escribió un tal anónimo mexicano. O sea, no sabemos quién es. Y en esta primera ilustración que estamos viendo las 7 cavernas de Chicomostoc, que es de donde salen las tribus chichimecas. Y a ver, para no irnos extendiendo tanto, la historia se las voy a resumir. Resulta que existía una tribu que se llamaba Tolteca Chichimeca. Esta tribu, Tolteca Chichimeca, tenía a sus líderes, cuyos nombres son bastante difíciles de pronunciar, y entonces mejor ni le voy a hacer al cuento que es en náhuatl, aunque ya estoy tomando clases. Gracias. Y estos Tolteca Chichimeca van a Cholula porque están buscando un nuevo lugar donde vivir. Ellos habían salido de la mítica ciudad de Tula, ahora, o de Tolan. Los cholultecas, que eran de etnia olmeca chicalanca, los acogen, los reciben y les dicen, pues sí, se pueden quedar a vivir aquí entre nosotros, les vamos a dar tierras por acá, lo más feo que hay por allá, ahí se pueden hacer sus jacales. Y resulta que los olmecas chicalancas de Cholula, que es una ciudad milenaria, empezaron a abusar de estas personas tolteca chichimecas. Los trataban mal, les dieron tierras que no eran muy buenas, etcétera, etcétera. Entonces los tolteca chichimecas dijeron, no, pues es de que, pues así está padre el lugar, pero necesitamos mejores condiciones laborales. Y lo que hicieron fue hacer una especie de conspiración, un plan, donde se supone que los tolteca chichimeca viajaron a Chicomostoc, donde se encontraban las 7 tribus de nahuatlacas, que seguían viviendo como nómadas. Esto es más mito que historia, pero bueno, es lo que escribieron nuestros ancestros, ¿va? Viajaron a Chicomostoc y después de decirles, oigan, pues que necesitamos ayuda. Necesitamos que nos ayuden a derrocar a los olmecas chicalancas de Cholula. Si nos ayudan, nosotros nos vamos a quedar con Cholula. Pero pues les vamos a dar chance de que se queden por ahí alrededor. Les vamos a dar tierras, ya no van a vivir en cavernas, ya no van a tener que quizás andar cazando, les vamos a enseñar agricultura y cosas por el estilo. Para no hacerles el cuento largo, que por cierto, de Chicomostoc salió la tribu de Texcalticpac, que después fue Tlaxcalteca. Vamos a ver la siguiente imagen, que sería la lámina número 4. Vamos a bajarle. Y resulta que para que los líderes de las tribus chichimecas que vivían en Chicomostoc pudieran ascender al rango de Tecutli, que significa jefe, tuvieron que pasar por una serie de ritos, entre los cuales vemos que tuvieron que ayunar, y según el mito los alimentaban o les daban de beber las águilas y los jaguares. Ahí estamos viendo cómo están ayunando, y son animales los que les están dando de beber solo agua. En la siguiente imagen, que sería la número 5, así le hacemos, estamos viendo cómo después de pasar esta serie de ritos, los tolteca chichimeca inician, por así decirlo, como tecutlis a 4 principales de los chicomostecas, de los habitantes de Chicomostoc. Y este rito incluía que les tenían que perforar el septum nasal. Bueno, ¿qué es el septum nasal? Es el huesito que hay en esta parte de la nariz. Perdón. Se los atravesaban con, no sé, un palo o con un huesito, de tal modo que aquí tuvieran esta nariguera que solían llevar nuestros ancestros prehispánicos, y entre otras cosas. Y allí estamos viendo precisamente en la imagen número 5 cómo les están atravesando el septum nasal, y desde ese momento se convirtieron en tecutlis, o líderes o jefes de sus respectivos pueblos o tribus. En la parte inferior del lado sería para ustedes está así, entonces sería en la parte inferior izquierda, podemos ver a Tecpatzin. Tecpatzin lo podemos reconocer porque lleva un tocado que parece una pluma, pero en realidad es un pedernal o una piedra. Señor del pedernal, Tecpatzin. Entonces este Tecpatzin fue el líder de los tlaxcaltecas, andaba por ahí también en Chicomostoc. En la siguiente imagen podemos ver cómo los tolteca chichimecas, aliados con las tribus y con los tecutlis que ya habían salido de Chicomostoc, llegan a Cholula y sí logran derrotar a los olmecas chicalancas que habitaban allí. Y allí podemos ver cómo a uno de estos olmecas chicalancas espero que no me valen por esto, no, lo flechan, para no decir palabras que YouTube o Facebook nos pueda banear. Entonces, con este flechazo, con dejémoslo así,
SACRIFICIO. Se hacen entonces ya con el poder en Cholula los toltecas chichimecas y empiezan a asignarles tierras a las tribus que los habían acompañado. Podemos ver la siguiente imagen y en la parte superior derecha podemos ver que hay un cerrito que no está tan verde, está más como transparente o clarito. Ese cerro representa el Matlalcueye o la Malinche y podemos ver, o usando ese punto de referencia, podemos ver los lugares en los que se fueron asentando las tribus chichimecas. Ya en la siguiente imagen podemos ver, me voy a saltar quizás un cacho muy grande, pero nomás es para hacer la referencia, para que nos ubiquemos en el mapa. Esta imagen la subí en la página de Facebook hace, no sé, como mes y medio, 2 meses, precisamente para ilustrar cuáles eran los pueblos que vivían de este lado de los volcanes, de este lado del de Iztaccíhuatl y del Popocatépetl. Y podemos ver a Cuautinchan, a Trisco, que hoy es Atlixco, Texcoco, Chalco, Huexotzinco, Ixtacamachtitlan, Zacatepec, Tepeyacac, Quecholac, Tecamachalco, etcétera, 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 Cuauquecholan incluidos. Entonces podemos ver que había muchos pueblos, había muchos Hueyaltépetl o Tlatocayotl, como le quieras llamar, que vivían en esta zona. No nada más eran los tlaxcaltecas, no nada más eran los huexotzincas, no nada más eran los cholultecas. Así que ya con este panorama en mente, van los toltecas chichimeca, buscan a las tribus en Chicomostoc, las sacan de allí, las traen como mercenarios prácticamente, como aliados, y con esta ayuda militar adicional logran conquistar a los olmecas chicalancas de Cholula. Los toltecas chichimecas se quedan en Cholula como la nueva etnia dominante y reparten tierras en derredor para estas tribus que les acompañaron. Ojo, esto es muy importante. En Cholula no erradicaron por completo a los olmecas chicalancas. De hecho, es posible que se haya quedado una parte de la nobleza olmeca chicalanca y una parte, bueno, y la otra parte fuera ya de la nobleza tolteca chichimeca. Entonces había varias etnias conviviendo en Cholula. ¿Va que va? Entonces, hasta aquí vamos bien. Hasta aquí no hemos confundido a nadie. Vamos a ver si hay algún comentario o algo por el estilo. Que por cierto, estamos viendo ya la posibilidad de que hagamos las transmisiones en vivo directamente desde YouTube, que es donde regularmente la ven más personas después de que la publico, o que sea una transmisión simultánea entre Facebook y YouTube, o sea, que se hagan las transmisiones al mismo tiempo, ¿vale? Pero estamos viendo eso, ¿verdad, amigo? Pues por ahí si alguien ve a alguien, vamos a etiquetarlo, vamos a ver si se conecta, porque aquí viene la parte más interesante. Vamos a etiquetar a Huexotzinco. Denme un momento, vamos a ver si por aquí se conecta. Y también apenas acabo de encontrar una página en Facebook que se llama El Valle de Texmelucan, que también sube datos muy interesantes sobre precisamente tanto de la época prehispánica como un poquito de la época colonial, pero de la zona de Texmelucan, que en aquel entonces pues estaba, como hasta ahora, fuertemente ligada a Huexotzinco. Vamos a etiquetarlo también, a ver si me aparece. Valle de Texmelucan y Huexotzinco. No, todavía no me aparece Valle de Texmelucan. Bueno, etiquetamos a Huexotzinco. Pienso que simultánea. Saludos desde Tlatepanco. Oso Negro. Hola, amigo. Sí, yo también creo que debería ser simultánea. Vamos a ver si se puede hacer. Si no, pues lo iremos intentando. Bueno, después de esta pequeña breve pausa, vamos a continuar con la última página de este primer PDF. Yo creo que después en el canal de Telegram o algo por el estilo les subo el PDF para que si quieren pues tengan a la mano todas estas imágenes y citas que les voy a estar pasando al rato. ¿Podemos poner la última, por favor? Que habla de Culuatecutli, Tecpanecat, Cuanesh. Y estábamos hablando de que empezaron a repartirles tierras a las tribus que salieron de Chicomostoc. Y de hecho la tribu de los teochichimecas, que después llegaron a ser tlaxcaltecas, fue de las últimas en llegar a la zona del Valle de Puebla Tlaxcala, como lo conocemos ahora. Y
pues encontraron que la mayoría de las tierras buenas ya estaban ocupadas. Pero encontraron una fortaleza muy interesante en la zona del cerro Cuauhtzin que hoy conocemos, y allí vivía o estaba asentada una población olmeca xicalanca, de la misma etnia que habitaba en Cholula. Y estos teochichimecas, que después fueron tlaxcaltecas, sitiaron la fortaleza olmeca xicalanca del cerro Cuauhtzin, expulsaron o exiliaron a las personas que vivían allí, y ellos se quedaron con esa fortaleza, que después renombraron como Texcalticpac, que después pasó a llamarse Tepeticpac, y que es el primer Tlatocayotl o el primer señorío de la Confederación Tlaxcalteca. Entonces llegan a los tlaxcaltecas a ese lugar. Para este entonces dijimos que ya había muchas zonas pobladas en esta zona, y el señorío o el altepetl más importante era el de Huexotzinco, y a los huexotzincas no les hizo ninguna gracia que de repente llegaran unas gentes nuevas que pusieran en sitio a una ciudad que, digamos así, ellos podrían considerar quizás como parte de su territorio o de su zona de influencia, y entonces les declararon la guerra a estos teochichimecas. En esta imagen que estamos viendo de Culhuatecutli y Tecpanecalcuanex, vemos precisamente cómo este personaje fue el fundador de Texcalticpac, era el líder de esta tribu que expulsó a los olmecas xicalancas. Y lo vemos encerrado en una fortaleza en la imagen, y está siendo flechado desde 4 partes diferentes, y esto representa precisamente que los huexotzincas sitiaron la fortaleza de Texcalticpac, e incluso pidieron ayuda al imperio tepaneca para que pues, expulsara a los teochichimecas de este lugar. Para no hacerles el cuento tan largo, los tlaxcaltecas, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, creo que de aquí en adelante voy a utilizar el término tlaxcalteca para referirnos a esta tribu, pero tengo que hacerles una aclaración. En aquellos entonces todavía no se llamaban tlaxcaltecas, podríamos decir que eran texcaltecas, Texcaltesas, texcaltecas, porque vivían en Texcalticpac, que significa lugar de peñascos. El nombre de tlaxcaltecas se lo van a adjudicar los tlaxcaltecas hasta finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Pero para términos de que nos vayamos más rápido, les voy a decir tlaxcaltecas. Los huexotzincas sitiaron a los tlaxcaltecas vencieron y llegaron a un acuerdo de paz con Huexotzinco y con el resto de pueblos de la zona, donde pues iban a tratar de llevar las cosas en paz. Aquí le vamos a dar unos minutos a Pato Cano para que nos pueda ir preparando el siguiente PDF, porque va a ser muy importante. Y aquí tenemos que señalar algo muy importante. Según la cronología de Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, la toma de Texcalticpac por parte de los tlaxcaltecas fue en el año 1331, aunque otras cuentas de otros historiadores apuntan a que fue por 1250, 1280, no recuerdo bien, pero digamos por esas fechas. En estas fechas Tlaxcala pues era muy incipiente, era muy pequeño. El verdadero poder se encontraba en Cholula, que ya era dominada por los toltecas chichimeca, y Huexotzinco. De hecho, es probable que Huexotzinco fuera la potencia principal ya para estas épocas, porque fueron los huexotzincas los que atacaron Tlaxcala, no fueron los cholultecas. Entonces, vamos a quedarnos con esta idea. Durante mucho tiempo, Huexotzinco fue un altepetl mucho más importante que Tlaxcala. Y justo después de que hacen la paz tlaxcaltecas y huexotzincas, se va a formar lo que yo llamo la Excantlatoloyan de Oriente. Si alguien sabe cómo se dice Oriente en náhuatl, que lo ponga, que todavía no llego hasta allá, para que lo pongamos el nombre completo en náhuatl si quieren. ¿Va que va? Entonces ya nomás esperamos que Pato nos haga por ahí una seña de que ya lo tenemos listo y continuamos con el programa. Vamos a ver si tenemos algún comentario por aquí o algo por el estilo. Dice Oso Negro, hoy Tlaltepango, San Pablo del Monte. Oh, en San Pablo del Monte, ¿no? Un saludo por allá. Una vez me perdí en San Pablo del Monte. Ahí luego les cuento la anécdota. Javier Santamaría sería Tlahuistlampa Oriente. Tlahuistlampa es Oriente, entonces sería Tlahuistlampa Excantlatoloyan. Bueno, ahí corríjanme si me equivoco. Tlahuistlampa Excantlatoloyan o Excantlatoloyan Tlahuizampa. Ahí me dicen, ¿va?
Entonces, ya que estamos en el siguiente PDF, estábamos hablando de que los huexotzincas no pudieron derrotar a los tlaxcaltecas, llegando a un acuerdo de paz, y en el año 3 Acat, dice la historia tolteca chichimeca, en él vinieron a flechar el rostro de Quetzalcóatl, los huexotzinca, los acolhuaque, enemigos de los tolteca. Justo un año después, según la cronología de la historia tolteca chichimeca, un año después de que sitiaron los huexotzincas a Tlaxcala, los huexotzincas dice que flecharon el rostro de Quetzalcóatl. Es una manera simbólica de decir que conquistaron Cholula. Un año después de que lo intentaron hacer con Tlaxcala. Y justo en este punto podríamos decir que es cuando se conforma la Excantlatoloyan de Oriente, porque ya había paz entre Huexotzinco y Tlaxcala, y ahora también, bueno, ya era, digámoslo así, un altepetl vasallo, Cholula, de Huexotzinco. ¿Por qué decimos que fue una Excantlatoloyan o una alianza militar al estilo de la que conformó Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan? Bueno, si vemos la siguiente cita, le vamos a bajar, vamos a bajar, que sería la página número 2, dice, en el año 12 Cali fueron destruidos los Chalca. Los destruyeron los Huexotzinca, gobernada por Xayacamachan, y los Tlaxcalteca, Totomihuaque, Tepeyacac y Cuautinchan. Entonces, hay que poner mucha atención a los detalles. Dice que los Chalca fueron conquistados en primer lugar por los Huexotzinca. O sea, los que lideraron esta acción militar fueron los Huexotzinca. Y los ayudaron los Tlaxcalteca, Totomihuaque, Tepeyacac y Cuautinchan. Entonces podemos ver que existía cierta armonía entre los pueblos que ya les mostré en el mapa que vimos hace un momento. Existía esta idea de unidad o de confederación, o donde por un objetivo común estos pueblos de la zona del Valle de Puebla-Tlaxcala podían trabajar juntos, trabajar en armonía. En este caso conquistaron a los Chalca. Podríamos entonces decir que la zona de influencia de Huexotzinco en algún momento incluyó a los Chalcas. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien hasta aquí? Voy a hacer una pequeña pausa. Quiero agradecer también a Mauricio Flores, que el día de ayer, bueno, la invitación fue obviamente antes, pero ayer estuve en San Rafael Tepatlaxco. Me invitó Mauricio, el promotor de cultura de esta comunidad de Chiautempan, y me invitó a la telesecundaria de su localidad, y ahí estuvimos platicando un poco de historia de Tlaxcala, y me parecen muy buenas iniciativas que está tomando Mauricio. Y pues nada, un abrazo allá donde quiera que estés, Mauricio, si es que nos estás viendo. Ahora vamos a ver la imagen número 3. Dice, en el año 1 Acat fueron destruidos los Cuauquecholteca. Los Huexotzinca se acompañaron de los Tlaxcalteca, Totomihuaque, Tepeyacauque, Cuauteca, Cuautinchan y Cholulteca. Entonces vemos que hubo un periodo, que estamos hablando del siglo XIV, donde Huexotzinco lidera esta coalición de pueblos ampliando sus dominios. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. La historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo nos dice algo diferente. Justo después de que habla de la guerra entre Huexotzinco y Tlaxcala, cuando recién se estaba fundando, nos dice que los tlaxcaltecas trataron de hacer las paces con todos sus pueblos vecinos. Pero esto entonces contradice a lo que nos narra la historia tolteca chichimeca, porque pues no había paz, en realidad sí había guerras de conquista. Lo que quizás me lleva a pensar, y esto son conjeturas, hipótesis, que Diego Muñoz Camargo no se refiere a que no hubiera guerras o que no hubiera enemistades, sino a que aunque había guerras de conquista, digámoslo así, no era un sistema tributario como el de la Excantlatoloyan del agua de Texcoco, donde conquistaban un pueblo y le pedían tributos. No existe referencia de que Huexotzinco, Tlaxcala o Cholula le cobraran tributos a las zonas que iban conquistando. Digo, no es que no les cobraran tributos, digo, no lo sabemos, o yo no he visto ninguna fuente histórica que diga que les cobraban tributos a estos pueblos. Entonces, por eso quiero creer, hipótesis, que Diego Muñoz Camargo se refería a que simple y sencillamente los conquistaban, quizás para poner a tlatoanis que fueran a modo, que colaboraran con los
intereses de Huexotzinco y pues los dejaban vivir con cierta autonomía. Simple y sencillamente, si había una nueva conquista, pues tenían que colaborar con soldados, como ya vimos. ¿En qué número de imagen vamos, amigo? Ya me perdí. Vamos en la 3, entonces vamos a la 4. Es que aquí yo la tengo en el teléfono también. Dice: en el año 3 acá fueron destruidos los Huehueteca, que si no me equivoco hace referencia a la zona del agua azteca, corríjanme si me equivoco, o mixteca. Los conquistaron los Huexotzinca, Tlaxcalteca, Totomihuaque, Cholula, Cuautinchancla y Tepeyacac. Entonces vemos que se consolidó el poder. Vamos al número 5. En la número 5 es una imagen un poquito más pequeñita, pero es de que es un texto bastante más amplio. Si quieren leerlo completo, pónganle pausa tantito al video, o si lo estás viendo en YouTube, igual deténlo tantito para que lo leas. Pero aquí habla de que los pueblos de la cuenca del lago de Texcoco, estaban ya en conflictos con los tepaneca. Aquí todavía no existía la poderosa ciudad de Tenochtitlan. Tenochtitlan, para esta época, mientras Huexotzinco estaba on fire, estaba a todo lo que daba conquistando, los mexicas en Tenochtitlan todavía eran vasallos de los tepanecas. Y de hecho había también problemas entre tepanecas y texcocanos, porque también se estaban intrometiendo en su línea de sucesión. En este contexto, Nezahualcóyotl, el famoso Tlatoani de Texcoco, es exiliado o se autoexilia de Altepetl porque su vida corría peligro y se refugia precisamente en la zona de Huexotzinco, Tlaxcala y toda esta zona, y empieza a hacer alianzas, empieza a conseguir apoyos para que entonces, como Huexotzinco, ya dijimos, era la principal potencia militar de esta zona, pues le ayudara a recuperar el poder que había perdido en Texcoco. Entonces, una confederación de ejércitos que incluyó tlaxcaltecas, huexotzincas y seguramente de soldados de otras regiones de Puebla, Tlaxcala, van y, para resumir y para no alargarnos tanto, conquistan o derrocan al imperio tepaneca. Nezahualcóyotl recupera su trono y los mexicas también aprovechan para quitarse el yugo de los tepanecas. Es aquí cuando se conforma la Excantlatoloyan. Justo apenas aquí se empieza a conformar entre Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco. Esto es muy importante porque muy interesante que fueron los huexotzincas, los pueblos del Valle de Puebla, Tlaxcala, los que ayudaron a los de la cuenca del lago de Texcoco a quitarse el yugo que tenían sobre ellos los tepanecas, o los que vivían en Tlacopan, para que cuando estas nuevas 3 ciudades, esta Excantlatoloyan, se fortaleciera, les empezara a comer el mandado a los huexotzincas. Vamos a verlo. Vamos a ver la siguiente imagen, que sería la número 6. Aquí tengo que hacer una aclaración. La historia tolteca chichimeca de la que estamos citando, entre otros, que incluye incluso las imágenes que les pasé al principio, está escrita o fue hecha por tlacuilos del Altepetl de Cuautinchan. Entonces tiene este sesgo de que está hablando desde el punto de vista de Cuautinchan, y aquí lo podemos ver. Dice año 10 Tochtli, en él fuimos destruidos en Cuautinchan cuando fue conquistado Teutlecozahuac, el que está apareciendo ahí. Nos vino a destruir el Tlaltelocat, es decir, en ese entonces, Tlatelolco, que no recuerdo, no me ubico todavía, se me olvidó investigar este detalle, si ya sabía, ven que Tlatelolco y Tenochtitlan eran ciudades hermanas, pero llega un momento en el que Tenochtitlan conquista Tlatelolco. No sé si es antes o después de este suceso, pero los Tlaltelolcas, supongo que fue antes, porque tenían independencia, conquistan Cuautinchan. Entonces los pueblos que habían sido liberados del yugo tepaneca empiezan a extender sus tentáculos ya en la zona del Valle de Puebla, Tlaxcala, empezando con Cuautinchan. Vamos a ver la imagen número 7. Dice, año 13 Tochtli, en él fueron destruidos los Tepeyacactla. El Tlatoani Cihuacóhuatl era homosexual. Vinieron a destruirlo por orden de Axayacatl. Vamos a hablar primero de que fueron destruidos los Tepeyacactla o Tepeyacac.
que es una población muy cercana a Cuautinchan, que hoy llamamos Tepeaca, o hoy Hernán Cortés la renombró como Tepeaca, no, como Segura de la Frontera, algo así. Entonces, como dato curioso, la historia tolteca chichimeca señala que un tlatoani prehispánico era homosexual. ¿Sí? Dato curioso. Vinieron a destruirlo por orden de Axayacatl. Vemos que ya habían conquistado Cuautinchan, ahora van con Tepeyacac. Y en el número 8, la imagen número 8, se me olvida que tengo que bajarla. Año 3 Otochtli. En él fueron destruidos los Tepeyacactla. Es el mismo. Bueno, es de que aparece, falta una parte adicional. Se hicieron nuestros enemigos, los Chololtecatl, el Huexotzincatl y el Tlaxcaltecatl. Entonces vemos que cuando la Excantlatoloyan de la cuenca del lago de Texcoco empezó a conquistar a los pueblos que antes eran vasallos o estaban dentro de la zona de influencia de Huexotzinco, lo que pasó es que al cambiar de bando, ahora se volvieron enemigos de los Huexotzincas, Tlaxcaltecas y Cholultecas. En la número 9 dice: los mexica vinieron a poner límites y por una parte pusieron a los Tepeyacactla, aparte pusieron a los Tecalca, aparte pusieron a los Tecamachalca, aparte pusieron a los Quecholatlactla y aparte nos pusieron a nosotros los Cuautinchantlaccas o algo por el estilo. Vinieron a dividir en 5 partes el pueblo. Era uno el pueblo de Cuautinchan, el gobierno y la tierra. Y aquí tenemos que hablar de Tepeyacac. Tepeyacac era un altépetl que se encontraba cerca de Cuautinchan, ya lo dijimos. Pero un poquito antes de esta cita en la historia tolteca chichimeca, dice que fue el altépetl de Tepeyacac, su tlatoani, el que fue a ver al tlatoani de México, de Tenochtitlan, para que, digámoslo así, fuera a dividir la tierra de Cuautinchan. Cuautinchan era, digámoslo así, como la confederación de Tlaxcala, que estaba conformada por Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlan y Quiahuistlan. Era una confederación. Cuautinchan era algo similar. Eran varios pueblos o varios altépetl que estaban unidos y que juntos conformaban Cuautinchan. Pero Tepeyacac tenía esta idea de que pues tenía que haber una división, y va con Tenochtitlan y les dice que vayan y que dividan la tierra para que cada uno de estos pueblos ya sea independiente. Básicamente se rompe la confederación de Cuautinchan y vemos lo que dice ahorita, que los mexica fueron y dividieron el pueblo en varias partes. Entonces esto debilita el poder de todos estos pueblos, porque Tepeyacac se vuelve como que el lacayo, el que le hace las barbas a Tenochtitlan y se encarga de hacer el trabajo sucio de los mexicas en esta zona del Valle de Puebla-Tlaxcala. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues muy importante. Den unos segunditos y ahorita llegamos allá. En la imagen número 11 dice: anticipándose los de la provincia de Tepeaca, que hablamos de Tepeyacac, y vinieron sobre Tutumihuacán o Totimehuacán, y quemaronles los pueblos y mataron todos cuantos pudieron haber, y prendieron las mujeres y niños, y los que escaparon huyendo se acogieron a la provincia de Tlaxcala. Esto fue en el año de 1471 y es una cita del epistolario de la Nueva España. Ya, Tepeyacac, dijimos, era el lacayo, el que le hacía las barbas a Mexico Tenochtitlan, y vemos que entonces se convirtió en los mercenarios, en los que hacían el trabajo sucio, y atacaron Totimehuacán. De hecho, Totimehuacán fue prácticamente destruido durante esta batalla. Y esto, si ya lo ponemos en un marco general, cuando yo lo leí dije, wow, esto hace que muchas cosas cobren sentido. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Cafeína para poder decirlo. En 1520, después de la Noche Triste, los españoles se refugiaron en Tlaxcala y Xicoténcatl Axayacatzin va con Hernán Cortés y le dice: oye Hernán Cortés, tenemos que conquistar Tepeyacac. Antes que conquistes cualquier otra cosa, tienes que conquistar Tepeyacac, porque son los mejores aliados de los mexicas en esta zona. Y cuando tú lees las crónicas de
no sé, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, Bernal Díaz del Castillo, como que no entiendes muy bien la cuestión, el trasfondo. O sea, si tú estudias primero la historia de la conquista de Tenochtitlan, hay muchas cosas que no entiendes, pero ahora que ya estamos analizando los anales indígenas de lo que ocurrió antes, vemos entonces que Tepeyacac se habían ganado la enemistad de todo el mundo por ahí. Por andarle haciendo el trabajo sucio a los de Tenochtitlan, los tlaxcaltecas agarraron tirria con estas personas. Y si vemos lo que decía la cita anterior, los de Totimehuacán se refugiaron en Tlaxcala, y eso fue en el año de 1471. Entendemos que si se refugiaron en Tlaxcala, pues tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron hijos, y para 1520 seguramente seguía relativamente fresco la idea de que Tepeyacac había conquistado Totimehuacán, y sus descendientes que lograron escapar, porque si leemos el relato de la historia tolteca chichimeca, dice que, el epistolario de la Nueva España, mataron mujeres, mataron niños y mataron viejos. O sea, fue una masacre, literalmente. Había esta enemistad entre Tepeyacac y tlaxcaltecas. Entonces, cuando llega Hernán Cortés en 1520, lo primero que quieren hacer los tlaxcaltecas es desquitarse de Tepeyacac, y lo hicieron bastante gacho, porque cuando conquistaron Tepeyacac, Hernán Cortés y los tlaxcaltecas sacaron muchos esclavos de allí. Estos esclavos, Hernán Cortés los manda a herrar con la letra G de guerra, o sea, como las vacas que les ponen el fierro caliente para que quedan marcados. Así marcaron a los esclavos que hicieron en Tepeyacac. Entonces, estos pequeños detallitos que ya estamos viendo en los anales indígenas de lo que ocurrió en la época prehispánica, y ya lo complementamos con las crónicas de la conquista de Tenochtitlan, vamos entendiendo por qué había tantas enemistades entre los pueblos prehispánicos, ¿vale? Aquí habría también que preguntarnos, pues, cuál es la opinión de Tepeyacac al respecto, ¿no? Pero bueno, estamos viendo ahora la imagen número... Vamos a subirle. ¿Esta qué imagen es? La 11. La imagen número 11. Dice: Año 1 Cali. En él fueron muertas las gentes de Tlacoxcalcatl, entre otras, a causa de que sus informes entraban a Chololán, Tlaxcalán. Además, en su casa entraban en secreto los Chololteca y Tlaxcalteca. Por eso fueron muertos, a causa de que había guerra y eran nuestros enemigos el Chololtecatl y el Tlaxcaltecatl. Y aquí podemos ver, nos da una idea muy interesante. Recuerdan que antes de que los mexicas metieran sus manos en esta zona del Valle de Puebla, Tlaxcala, existía el poder de Huexotzinco, era el predominante, y dijimos que muy posiblemente o no cobraba tributos o cobraba muy pocos. Había informantes de estos pueblos que ya estaban sometidos por los mexicas, que trataban de buscar alianzas o que iban a Huexotzinco, a Cholula, a Tlaxcala. Entonces seguramente estaban tratando de formar una especie de alianza, estaban tratando de liberarse del yugo mexica. Y a los informantes, pues si vemos en él fueron muertas las gentes del Tlacoxcalcatl, o sea, mataron a los informantes porque pues obviamente los mexicas no querían que se entrometieran de nuevo huexotzincas y tlaxcaltecas. Y ya finalmente en la última imagen, en la 12, estamos hablando... ya vamos a empezar a hablar de algo diferente. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Vamos a ver si hay algo en la página de Facebook, algún comentario o algo por el estilo. Dice por ahí... llevo retraso en mi teléfono. Tenemos por ahí comentarios en Radio Aire MX. Dice: así es, era diferente el sistema tributario de este lado del valle poblano tlaxcalteca. Algo de eso menciona el Códice Chavero. Saludos. Sí, se conectó el amigo de Huexotzinco. Saludos. Saludos, amigo, qué bueno que estás por acá. De lo que has escuchado hasta ahorita, ¿tienes alguna otra impresión? Platícanoslo, yo estoy muy interesado en saber qué opinas. ¿Va que va? Y a ver si se conecta el amigo del Valle de Texmelucan. Entonces, recapitulemos. Según la historia tolteca chichimeca, los toltecas chichimecas se quieren hacer dueños de la ciudad de Cholula, que era una ciudad de etnia olmeca xicalanca.
van a Chicomostoc, sacan a las 7 tribus de Chicomostoc, entre las que estaban los tlaxcaltecas, conquistan Cholula con la ayuda de esas tribus, los toltecas chichimecas se hacen del poder en Cholula y les reparten tierras a sus aliados de Chicomostoc en el resto de esta zona de Cholula. Después llegan los tlaxcaltecas a Texcalticpac, Huexotzinco ataca Tlaxcala, quedan empates, no pueden conquistar Tlaxcala, los tlaxcaltecas y huexotzincas hacen un tratado de paz. Al año siguiente, Huexotzinco conquista Cholula y se conforma la Excan-Tlatoloyan de Oriente, entre Huexotzinco, Tlaxcala y Cholula. Y dijimos, Huexotzinco era el altépetl predominante. Esta nueva alianza empieza a conquistar a los diferentes pueblos que había en la zona, Cuauhquicholan, Tepeaca, Cuauhtinchan, incluso llegaron a Chalco. Después, el imperio tepaneca que existía en el lago de Texcoco empieza a ya tener problemas con sus vasallos, con sus tributarios, y es el Tlatoani Nezahualcóyotl de Texcoco quien viene a la zona de Huexotzinco y Tlaxcala, esta zona del Valle de Puebla-Tlaxcala, para buscar aliados, para buscar apoyos, para recuperar su trono, derrotar al imperio tepaneca. Y de paso, digámoslo como daño colateral, pues los mexicas también lograron quitarse el yugo de los tepanecas. Entonces se forma la rival de la Excan-Tlatoloyan entre Huexotzinco, Tlaxcala y Cholula. Se forma la Excan-Tlatoloyan entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Que hay que decir que a estos primeros años el altépetl principal era Texcoco. Entonces ya tenemos la Excan-Tlatoloyan de la zona de la cuenca del lago de Texcoco y la que está liderada por Huexotzinco en la zona del Valle de Puebla-Tlaxcala. A Huexotzinco le empiezan a comer los mandados porque llegan los tlatelolcas y empiezan a conquistar Cuauhtinchan, empiezan a conquistar toda esta zona de Tepeyacac. Tepeyacac se vuelve el mejor aliado de Tenochtitlan en esta zona del Valle de Puebla-Tlaxcala y los mexicas, aparte de esta zona, empiezan a conquistar Cuauhquicholan, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, hasta aquí vamos en este momento, ¿vale? Vamos a ver la siguiente. Estamos hablando de... Vamos a empezar a hablar ya del declive de Huexotzinco. Un saludo a Ángel, está viendo el programa. Saludos, Ángel. Saludos. Estamos viendo cómo Huexotzinco pues empieza a perder su zona de influencia. Se vuelve, conforme pasan los años, un altépetl débil. Y en los anales de Cuautitlán vemos que cae en el juego de México-Tenochtitlan porque los tlatoanis de Tenochtitlan salen con esta idea, ¿no?, de las guerras floridas, que hay una tesis por ahí de Luis Fernando Alarcón, no quiero quedarme con el nombre, ahí luego se los pongo, que se llama Caminos de Arena y Sangre o algo por el estilo, en la que señala que si bien las guerras floridas sí no tenían esta intención de conquista, pero sí tenían esta intención de trasfondo de trastocar, de hacer mella, de debilitar al enemigo. Y en este caso Tenochtitlan llevaba la ventaja, ya se había fortalecido, como cobraba tributos, como cobraba impuestos de sus altépetl vasallos, pues se iba haciendo rica, iba teniendo economía, iba teniendo poder militar e iba desarrollando este estado militarista que encontramos ya en el siglo XVI. Y Huexotzinco cae en su juego porque entra en las guerras floridas y en lugar de que Huexotzinco se fortalezca, pues en una guerra florida tienes que sacrificar hombres, o sea, digo, en aquellos entonces muchos soldados también eran campesinos que tenían que trabajar la tierra. Entonces, si pierdes soldados, también pierdes campesinos. Hay una serie de debilitamiento de toda la estructura del altépetl de Huexotzinco y para colmo, en los anales de Cuautitlán nos habla de que en el año 7 Cali, Huexotzinco se conformaba por varios altépetl un poquito más pequeños, entre ellos Xiautzinco, y no era una nobleza unificada. Había facciones dentro de Huexotzinco que en esta época empiezan a pelear por el poder, y hay un conflicto por ahí entre los nobles de Xiautzinco y el resto de tlatoques de Huexotzinco por la figurilla o la imagen de Camaxtli que ellos tenían, porque se la querían llevar a Xiautzingo o algo por el estilo, y los huexotzincas tuvieron problemas, unos querían que se quedaran, otros querían llevarla,
y empiezan estas divisiones dentro de Huexotzinco, que es aprovechada por Tenochtitlan. Ya para finales del siglo XV, principios del siglo XVI, Huexotzinco deja de ser la gran potencia militar que era en la zona del Valle de Puebla-Tlaxcala, y Tlaxcala empieza a ocupar este lugar de liderazgo entre los pueblos que pues aún no eran vasallos de Tenochtitlan, Huexotzinco o Cholula. Pero Huexotzinco, digo, comete error tras error, porque en 1504, en medio de estas disputas dinásticas dentro de Huexotzinco, si no me equivoco se llama Tecayehuatzin, el Tlatoani de Huexotzinco en 1504, torpemente ataca un pueblo tlaxcalteca, Xiloxochitlán, si no me equivoco, por la zona de Nativitas. Había quizás algún problema de fronteras entre Huexotzinco y Tlaxcala, y no se le ocurrió nada mejor a Tecayehuatzin que atacar Tlaxcala. Y en este ataque muere un noble de Ocotelulco, que era muy importante y muy respetado entre la nobleza tlaxcalteca, y Tlaxcala responde de manera brutal, saquea Huexotzinco, quema campos, al punto que los huexotzincas tienen que refugiarse en las faldas de los volcanes, y la nobleza huexotzinca se tiene que refugiar en Tenochtitlan. Tenochtitlan, pues obviamente Moctezuma estaba encantado de que se estuvieran peleando sus últimos enemigos que quedaban con vida en la zona de Puebla-Tlaxcala. Recibe a la nobleza huexotzinca, y Huexotzinco, cada pueblo tenía las cenizas no eran cenizas, tenían sus dioses, no recuerdo ahorita el nombre, discúlpenme. Tenían sus figuras, sus dioses, cenizas, como le quieran llamar. Y cuando Tenochtitlan conquistaba un pueblo, vamos a hacer de cuenta, pues ¿qué es esto? Este es el Camachtli, por así decirlo. Entonces, cuando Tenochtitlan conquista un pueblo, va al altar o al templo del dios de cada pueblo, que cada pueblo tenía un dios diferente, y tomaban a los bustos, si no me equivoco, así se refieren a ellos. Tomaban los bustos de los pueblos que conquistaban y los colocaban en el templo de Huitzilopochtli, dentro de él. De esta manera, la conquista militar se complementaba con la conquista religiosa, es decir, Huitzilopochtli se convertía en el padre del dios del pueblo que había conquistado. Los huexotzincas no habían sido conquistados por Tenochtitlan, habían ido a pedir ayuda a Tenochtitlan, que es muy diferente, pero Tenochtitlan o Moctezuma les dijo a los huexotzincas, pues ya que andan por acá, pues tráiganme su busto de Camachtli, ¿no? Lo quería colocar dentro del templo de Huitzilopochtli. Huexotzinco y Tlaxcala compartían a Camachtli como deidad tutelar. Y los huexotzincas pues obviamente se negaron, dijeron, no, o sea, somos aliados y lo que tú quieras, pero no somos tus vasallos. Entonces también empiezan a tener problemas con los mexicas. Antes de esto, Tenochtitlan sí que envía ayuda militar a Huexotzinco, envía una guarnición al mando de Tlacahuepatzin, no recuerdo ahorita el nombre. Un hijo de Moctezuma viene a atacar a Tlaxcala para que dejen en paz a los huexotzincas. En alguno de estos combates es donde muere este hijo de Moctezuma, y Moctezuma se enoja mucho, pues cómo va a ser que los tlaxcaltecas mataran a su hijo. Entonces arma una confederación impresionante. Ya había conquistado la zona de Zacatlán, ya dijimos que ya tenían como vasallos a Tepeyacac, que eran sus lacayos literalmente de los mexicas, ya tenían la zona de Cuauquecholan, ya tenían la zona de Cuautinchán, y entonces los mexicas intentan conquistar Tlaxcala en el año de 1517, si no me equivoco, en represalia porque habían matado al hijo de Moctezuma. Los tlaxcaltecas, como pueden, con ayuda de los otomís, con ayuda de otros pueblos que ya tenían refugiados allí, se libran de este asedio. Y en este lapsus, en este entretanto, es cuando los huexotzincas y mexicas también tienen problemas por el busto de Camachtli. Y para no hacerles el cuento largo, los huexotzincas, al ver que Tlaxcala no fue derrotada, regresan a Huexotzinco, a sus tierras, porque pues aunque no habían derrotado a Tlaxcala, pero pues ya la habían cercado. Huexotzinco ya era libre, así de nuevo, por así decirlo, aunque sí quedaron como vasallos de México Tenochtitlan, hasta que aquí, muy importante Cholula, porque
No recuerdo cuál es la fuente que lo menciona, pero hay una fuente que menciona que Cholula influyó en Huexotzinco para que rompiera su amistad con Tenochtitlan y se volviera a confederar con Tlaxcala y con Cholula, o sea, para que se volviera a formar esta Xcantlatoloyan, que pues ya no quedaba nada de ella. Y en cierta ocasión Moctezuma invita al Tlatoani de Huexotzinco a que vaya a Tenochtitlan porque va a tener una fiesta, supongo que alguna fiesta religiosa, y le dice que pues ya no puede porque los nobles de Huexotzinco ya se le pusieron en su contra y que ellos prefieren hacerse amigos de Tlaxcala de nuevo por las presiones de Cholula, ¿vale? Entonces para 1518 Tlaxcala y Huexotzinco vuelven a tener esta amistad que ya tenían de por sí. Curioso que fue Cholula quien volvió a reconciliar a huexotzincas y tlaxcaltecas, pero Juan Buenaventura Zapata y Mendoza dice que en 1518 los cholultecas cerraron sus fronteras, o sea que Cholula se sale otra vez de la Xcantlatoloyan y queda dentro de la zona de influencia de Tenochtitlan. Muy importante, recuerdan que les dije que Cholula estaba conformada por la etnia tolteca chichimeca y aparte por la olmeca xicalanca. Bueno, dentro de Cholula también había estas pugnas, ¿no? Unos apoyaban a Tenochtitlan, otros apoyaban a Huexotzinco y a Tlaxcala. Y así, mis estimados amigos, llegamos a 1519, el año en el que llega Hernán Cortés. Y Hernán Cortés llega y ve que pues todo el mundo se está agarrando del chongo por todos lados y que los tlaxcaltecas están encerrados y que los huexotzincas pues ya no son nada de lo que eran, y que Cholula y que Tepeyacac. Y pues se frotó las manos a Hernán Cortés y dijo, vamos a tener que expandir el imperio español, necesitamos oro. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. ¿Cuánto tiempo llevamos de programa, amigo? 53 minutos. Pues vamos bien, ya casi vamos a terminar, ya nada más falta un poquito más. Vamos a ver, tenemos... No tenemos comentarios nuevos. Disculpen, es que sí estaba programado más temprano el programa, pero hubo unos pequeños contratiempos. Ya ven que siempre surgen de última hora. Pues bueno, vamos a saltarnos aquí tantito el tema de la conquista de Tenochtitlan y vamos a enfocarnos ya para ir terminando con qué pasó con Tlaxcala, Cholula y Huexotzinco durante la conquista durante la llegada de los españoles. Huexotzinco para esas épocas ya era básicamente un estado satélite de Tlaxcala, un altépetl, pues no vasallo porque no le rendían tributo, pero pues hacían lo que los tlaxcaltecas decían. Y cuando en septiembre de 1519 entra Hernán Cortés en la ciudad de Texcalán o Tlaxcala, hay un tlatoani de Huexotzinco que también viene representando a su altépetl. Entonces la alianza hispano-tlaxcalteca desde el primer día, desde el primer momento, incluye de cajón a los huexotzincas. ¿Y qué es lo primero que hacen los tlaxcaltecas? Insisto, aquí es donde ya empiezan a tener como que sentido muchas cosas. Recuerdan la masacre de Cholula, obviamente, ¿no? Bueno, resulta que los tlaxcaltecas, dice las crónicas que fue una masacre indiscriminada. Yo creo que no, y esta es hipótesis, ¿vale? No fue una masacre indiscriminada, fue completamente discriminada. Los tlaxcaltecas sabían cuáles eran los nobles de Cholula que apoyaban a Tenochtitlan y sabían cuáles eran los nobles de Cholula que apoyaban a Tlaxcala y a Huexotzinco. Acuérdense que los cholultecas fueron los que presionaron a Huexotzinco para que volviera a aliarse con Tlaxcala. Entonces había un sector de Cholula que estaba de acuerdo en esta alianza, en recuperar la antigua Xcantlatoloyan. Entonces los tlaxcaltecas en este lamentable suceso de 1519 básicamente es como una noche de los cuchillos largos, ¿no? O sea, quitan del camino a los que están del lado de Tenochtitlan y logran que se queden con el poder de Cholula los tlatoanis, que pues les eran afines a ellos. Básicamente es una restauración de la Xcantlatoloyan, pero ya como con Tlaxcala a la cabeza de esta nueva alianza. ¿Y cómo podemos sustentar esto? Bueno, es que después, en 1520, Bernal Díaz del Castillo nos hace un pequeño cameo y nos dice que Cholula, desde que expulsaron a los mexicas de allí, estaba en paz con Tlaxcala y que había buenas relaciones entre Tlaxcala, Huexotzinco y Cholula.
Digo, si apenas un año antes Tlaxcala había ido a hacer una masacre indiscriminada, no creo que fuera posible que se llevaran tan bien. O sea, lo único que hicieron fue deshacerse de las personas con las que se llevaban mal. Ahí la dejo. Ahí ustedes díganme qué opinan en los comentarios, ¿va? Y esta nueva alianza, Hernán Cortés pues también metió ahí su cuchara, se fueron a meter a Tenochtitlan, pasa lo de la Noche Triste, se refugian en Tlaxcala y ya les comenté hace rato, el primer lugar que conquistan después de la Noche Triste es Tepeyacac. Tengo un video en la página que se llama La Conquista de Tepeaca, en la que les narro a detalle cómo fue el proceso de conquista, pero se van por Zacatepec, bajan a Tepeaca, Cuauhtinchan, Tecamachalco, toda esta zona del Matlalcoye al sur, recuperan toda esta zona, la reintegran en la zona de influencia de Tlaxcala, se van a Cuauhtémoc, a Itzocan, que hoy es Izúcar, a Tecali, Tepeji, y toda esta zona, digámoslo así, desde el punto de vista tlaxcalteca, que durante mucho tiempo vivió del lado de Huexotzinco, o sea, Huexotzinco lideraba la alianza, pues toda esa era su zona de influencia de Huexotzinco y a la vez de Tlaxcala. Tlaxcala, desde su punto de vista, lo que estaba haciendo era como que restaurar las cosas a como estaban antes. Esto es de Huexotzinco, Tlaxcala y Cholula, y eso de por allá ya es de la otra Xcantlatoloyan. Sabemos que Axayacatzin no quiere ir a Tenochtitlan, y quien nos dice que lo que Axayacatzin quería era que, pues, o sea, simple y sencillamente trazar una línea entre Tenochtitlan y Tlaxcala, Tlaxcala que se quedara con lo que consideraba suyo y Tenochtitlan con lo que consideraba suyo. A lo mejor Axayacatzin pensaba así, no lo sabemos, son hipótesis. Entonces, a Huexotzinco ya en la colonia le va mal, le va bastante mal, ya para ir acabando, porque si bien Tlaxcala recibe ciertos estatus privilegiados dentro del nuevo orden de la Nueva España, Huexotzinco se queda como territorio propio de Hernán Cortés. Algo por ahí hay una referencia, una especie de encomienda personal de Hernán Cortés, vamos. Pero si ustedes recuerdan la historia, Hernán Cortés en estas épocas viaja a España, intenta hacer nuevas campañas de conquista y pues Huexotzinco lo deja encargado con algunas autoridades españolas. Huexotzinco durante este lapso literalmente es saqueado por los españoles porque los tributos que le pedían, y aquí podemos poner las últimas imágenes que teníamos por ahí, por favor, Pato, las últimas dos que ya hablan precisamente de esto. Había tributos excesivos para Huexotzinco de parte de los españoles y ahí sí hubo una opresión muy fuerte en estos primeros años, al grado que cuando Hernán Cortés regresa a Huexotzinco, se hacen una alianza, bueno, no una alianza, o sea, Hernán Cortés se pone del lado de los Tlatoque de Huexotzinco y empiezan un litigio legal porque los tributos que cobraron eran verdaderamente excesivos, al grado que el rey interviene y ordena, si no me equivoco, corríjanme los que lo saben, 2/3 partes de los tributos que había pagado Huexotzinco en el entretanto que no estuvo Hernán Cortés, la corona ordenó que se les regresara a los Huexotzincas. Gracias. ¿No? Y por ahí estamos viendo algunos códices que hablan precisamente de esto, de Huexotzinco, de cómo pues, se les regresan estos tributos, pero pues la verdad es que desde entonces Huexotzinco pues ya nunca volvió a hacer lo que alguna vez llegó a hacer. Digámoslo así, que si Huexotzinco hubiera hecho cosas diferentes a lo largo de su historia, pues hoy estaríamos hablando del estado de Huexotzinco y no del estado de Tlaxcala. Y la alianza hispano-tlaxcalteca hubiera tenido como actor principal a los Huexotzincas y hubiera sido la alianza hispano-huexotzinca, y los tlaxcaltecas simple y sencillamente hubieran sido uno más de tantos pueblos que salieron con los españoles. Así que pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya yo contado algo nuevo, que hayan aprendido algo nuevo. Digo, no estoy exento de cometer errores en la interpretación de las fuentes históricas que acabamos de analizar, por eso las estoy poniendo por acá para que las fueran viendo. Insisto, fueron los anales de Cuautitlán, la historia tolteca chichimeca, la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, entre otras que por ahí anduve citando. Revísenlas, búsquenlas, están en Google, o sea, anales de Cuautitlán, PDF, descárgalo. Y muy importante que empecemos a darle mucha difusión a la historia de los pueblos que hay en el Valle de Puebla Tlaxcala, porque si no me equivoco para 1640 y tantos, cuando se
inaugura la Catedral de Puebla, van representantes de Huexotzinco, de Tlaxcala, de Cholula, van los tlatoque a esta inauguración de la catedral, porque consideraban que pues Tlaxcohuapan, como la llamaban ellos, era la capital regional de todos estos pueblos que alguna vez conformaron esta Excantlatoloyan. O sea, se consideraban a sí mismos un pueblo, digámoslo así, unido, por así decirlo. Incluso el obispado de Tlaxcala del siglo XVI, la división política, la división religiosa para el obispado de Tlaxcala era bastante grande e incluía precisamente a todos estos pueblos que estaban dentro de la zona de influencia de Tlaxcala, Huexotzinco y Cholula, y que después con el tiempo se convirtió en la Intendencia de Puebla, en el estado de Puebla. Entonces toda esta región tiene una historia compartida que es única, muy interesante, llena de datos curiosos, y que lamentablemente, pues, ¿quién habla de ellos? Casi siempre se habla de Texcoco, de Nezahualcóyotl, de Tenochtitlan, y creo muy importante que debemos empezar a difundir la historia de este lado de los volcanes. Y justo me acaba de avisar Pato que llevamos 1 hora. Gracias amigos por haberse conectado el día de hoy. Al ratito subo este video a YouTube. Si ya me estás viendo en YouTube, suscríbete al canal. Si no me estás viendo en YouTube y me estás viendo en Facebook, dale like, compártelo, sigue la página, por favor. Gracias, soy Iván Corona y esto fue Tlaxcala, la Conquistadora. Nos vemos en el siguiente video. La Conquistadora.